Hola, hola, hola. Bueno, hola a todos. Aquí estamos en un nuevo vídeo, en una nueva transmisión y básicamente esto era para empezar a comentar una nueva serie de vídeos que quiero empezar a hacer, que es en relación a mi trabajo de fin de grado, que encima tiene relación con cosas que me interesan como la autosuficiencia, como un modo de vida sostenible y ecológico, más renaturalizado. Entonces, el objetivo de esta serie de vídeos va a ser ir presentando las ideas, ir repasando, presentando las ideas que voy adquiriendo sobre ese tipo de edificación, sobre ese tipo de estilo de vida más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues nada, iré repasando, iré mostrando los conocimientos que vaya adquiriendo al respecto, ¿no? En cuanto a una estructura vital, ¿no? Una casa con sus diferentes elementos necesarios para generar ese estilo de vida, tanto como acciones propias para generar también eso, ¿no? Y como aquí se puede ver, en este apartado de vídeos me voy a enfocar en la parte del proyecto de trabajo de fin de grado. Me voy a centrar en la parte de instalación eléctrica, en la parte de una casa sostenible y luego ya en otro tipo de apartados, en otro tipo de sección, ¿no? En otra sección me enfocaré en esos estilos de vida, en esas acciones más sostenibles, ¿no? Pero ahora aquí es en cuanto a esto que hemos comentado del proyecto, ¿no? Que encima tiene relación con ese tipo de vida que quiero vivir. Empecemos. Básicamente he empezado con el tema de la orientación, un tema bastante importante en cuanto a generar una edificación sostenible es la orientación de esta. Entonces me está informando sobre cómo va la orientación y sobre cómo funciona este tipo de cosas. Vamos a explicarlo un poquito también para vosotros, ¿no? Lógicamente en este tipo de cosas suelo intentar siempre ver vídeos, siempre informarme de mano de gente experta, entonces si puedo dejar los vídeos los cuales he usado en la descripción, lo haré, ahí estarán. Básicamente me he informado que este vídeo va a ser sin editar. Poco a poco iré mejorando mi calidad de vídeos. Sé que podría hacerlo mucho mejor, hacer un vídeo mucho mejor explicado, pero es un poco para demostrar que tengo conocimientos y para repasarlos. En un futuro, si me apetece, los haré mucho mejor y que sean totalmente didácticos, que cualquier inexperto sea capaz de entender esto y poder profundizar en ello con expertos. Ese será el punto. Básicamente he aprendido en cuanto a la orientación, como ya sabemos, el sol sale del este y se pone en el oeste. Y en el hemisferio norte, la trayectoria que sigue es orientada al sur, ¿no? Orientada al sur. Entonces, no es que haga este-oeste, sino que hace este-oeste con un poco de trayectoria, ¿vale? Es importante comentar. Y eso es en cuanto al hemisferio norte. El hemisferio sur va al revés, de este a oeste, pero con una pequeña trayectoria desde el norte, ¿vale? Importante tener en cuenta que en verano el sol es más vertical y en invierno suele ser más horizontal. Esto es importante, es muy relevante para el tema de las casas y todo esto, ¿vale? Entonces una casa, para obtener una casa en climas fríos, en el norte, en un clima frío, lo mejor es que esté orientada al sur. ¿Para qué? Para que durante todo el día le dé la mayor cantidad de luz solar. Al sur, sureste o suroeste. Es lo más interesante, ¿no? Por el tema de cómo está el sol. Y en clima muy caliente, en el norte o en el norte, en un clima muy caliente, pues nos interesa que la casa esté orientada al norte o al noreste. ¿Para qué? O al noroeste, ¿no? Dependiendo del sitio, para que el sol nos dé de forma directa el menor tiempo posible durante todo el día. Ya si en sí mismo estamos en un clima muy caliente, pues buscamos que esa radiación solar impacte lo menos posible al interior de la casa, no genere ese efecto acumulador de calor, ¿no? Entonces, dependiendo en qué clima estemos y dependiendo en qué hemisferio estemos, pues nos va a interesar más una orientación de la casa u otra. Esto por tema de eficiencia y ahorro energético y tema de confort. Lógicamente, estamos en un clima cálido, buscamos que se refrigere la casa, no que se caliente. Entonces, si estamos mal orientados, vamos a tener que hacer uso de aparatos para refrigerar. Y eso podrían ser eléctricos que hagan un consumo energético innecesario si hubiésemos elegido una buena orientación, por ejemplo. Entonces, en un clima frío, buscamos esa orientación al sur. También algo importante es que si tenemos jardín, en el hemisferio norte, nos interesa ponerlo en el sur, porque es la posición donde más seguro estaremos que vaya a haber sol directo en este huerto, en este jardín, durante todo el día. Lógicamente también si tuvieras
bueno, si estuvieras en un sitio muy cálido, tendrías que tener tu jardín por detrás para que el sol le siguiera dando todo el día de forma directa. También algo importante a tener en cuenta en cuanto a esta orientación es que las casas orientadas al noroeste y al noreste van a tener en diferentes fases del día una iluminación más homogénea. Esto es importante. Al no ser directa, no hay ese cambio de fase entre luz y sombra, sino que es más gradual, es una luz más tenue, pero más homogénea, lo cual pues para estudiar está muy bien. Lo típico de que cuando estás en el salón te da un reflejo de luz muy fuerte que te impide ver la televisión. Eso es porque no hay una buena gestión en cuanto al amueblado, orientación de la casa, lo cual genera esos haces de luz que genera este reflejo que no te permite ver la tele o leer o estudiar, ¿no? Entonces, para estudiar este tipo de cosas es mejor una iluminación homogénea que se consigue en esta orientación, ¿no? Porque ahí la luz, al no ser directa, no se producen esos haces de luz. Eso es importante también tenerlo en cuenta a futuro. Perfecto, ya hemos visto un poquito la orientación. ¿Qué más puedo comentar? Hemos comentado ya la orientación. ¿Qué más puedo comentar que ya he aprendido hasta ahora? Lo segundo que he aprendido es en cuanto a, lógicamente, la eficiencia energética. Buscamos que nuestra casa sea alargada para poner la mayor cantidad de paneles solares posibles orientados al sur, en este caso en el hemisferio norte, ¿vale? Eso es un punto muy relevante. Al sur, sureste o suroeste, dependiendo de dónde estés. Y en relación a eso, pues tener paneles solares que vayan a una batería y que aporten al consumo energético de tu casa, y si hay un excedente, pues que aporten a la red eléctrica, pues para que ya en sí mismo no gastas factura solar, y encima vendes tu excedente y te ahorras un poco de dinero al mes. Así que genial. Juntar esos paneles solares con aerogeneradores en la parte de arriba de los tejados. Ya se han inventado, los he investigado, se han inventado aerogeneradores que se ponen arriba del tejado, que no son muy eficientes en cuanto a direcciones, pero sí en cuanto a el flujo, cómo lo aprovechan, ¿no? Hay aerogeneradores que aprovechan ese flujo de aire y consiguen pues eso, generar energía mecánica a través de la eólica. A través de la eólica, ¿no? Entonces también buscamos en la parte superior implantar esos aerogeneradores. ¿Qué más podemos usar? También podemos usar canaletas para aprovechar el agua de lluvia. Eso es otro factor importante en cuanto a una vivienda sostenible. Buscamos poner canaletas para que todo ese agua de lluvia, no todo, sino cierta parte de agua de lluvia, lo podamos usar como agua gris o agua fluvial, agua de lluvia, para diferentes cosas, como por ejemplo jardín o huerto, por ejemplo, yo qué sé, realmente no lo sé, ya iremos investigando, pero un cierto provecho del agua de lluvia se puede hacer, ¿no? También algo que a futuro quiero investigar en relación a esto es qué se puede hacer con el agua gris, el agua usada para lavarse las manos, para la lavadora, para lavar platos. Habrá algo que se podrá usar, habrá algo que se pueda hacer para ese agua de evacuación, se puede hacer algo más con ella en un paso intermedio, seguramente, ¿vale? Ya iremos investigando. Perfecto, ya hemos visto un poquito el tema de energético y sostenibilidad. También a futuro ponerle pues un punto de vehículo eléctrico, un punto de carga para vehículo eléctrico. Eso también sería muy muy bueno, porque tienes ya pues eso, tienes ya esa batería, tienes ya ese coche que te permite pues cargar la batería y en sí el coche, y cuando haya excedente pues lo mandas a red. Simple. ¿Qué más podemos tener en cuenta en cuanto a eficiencia energética? Hemos comentado los aerogeneradores, hemos comentado los paneles solares y hemos comentado el tema de aprovechamiento de agua de lluvia. Otro punto en cuanto al aprovechamiento de agua de lluvia es que en el proceso intermedio, en cuanto a la caída hacia ese abastecimiento, podemos tener alguna energía hidráulica entre medias, que mediante la caída del agua pues mueva un rotor, y así en una cantidad, aunque sea pequeña, podamos aprovechar esa energía potencial hidráulica. Seguramente se puede hacer algún pequeño sistema que, aunque sea mínimo, nos permita también aprovechar un poco de energía. Entonces, eso está bastante bien a tener en cuenta. Luego, otro punto importante en cuanto a esto que hemos comentado. Está la aerotermia, es algo que se podría implementar en cuanto a calefacción de una casa, aparte de, que ya comentaré ahora, materiales sostenibles en cuanto a aislantes térmicos como acústicos. También podemos hacer uso de la aerotermia, que es un sistema pues que
pues también es viable a tener en cuenta. Es un poco más avanzado en cuanto a tecnológicamente hablando, pero es muy viable la aerotermia. Mejor que la geotermia, mucho mejor que la geotermia. La aerotermia sabemos cómo va, ¿no? Tema de que viene aire, por un tema de proceso que ya aprendemos, electroquímico, como se llame, o térmico, como vaya, genera calor a partir del aire. Eso me parece espectacular y es algo muy eficiente, muy eficiente que se podría implementar, ¿vale? Y si no, pues también podríamos tener, por ejemplo, una chimenea que con su ventilador que permita que el flujo de aire vaya más a nivel horizontal y en vez de a nivel vertical y caliente mejor la casa. Es una opción también muy viable, ¿no? En cuanto a si tienes una chimenea. Entonces ahí son dos opciones que ya iremos teniendo en cuenta a futuro, el tema de la chimenea con el ventilador o el tema de la aerotermia. Por supuesto, como ahora comentaremos, ciertos materiales aislantes térmicos y acústicos, eso seguro se tiene que poner. ¿Qué más podemos comentar en cuanto a esta eficiencia energética, en cuanto a calefacción y todo esto? Otro punto importante es el tema de los termotanques solares. Esto es algo nuevo que he aprendido hoy y que me encanta. Básicamente podemos poner, no sé dónde, un termotanque solar que básicamente caliente el agua y así la mayor cantidad de agua caliente que usemos, usada correctamente, pues venga de ahí y no tengamos que calentar ese agua mediante un proceso térmico, como se llama, que también me gustaría aprender en un futuro. Conseguimos calentar el agua de forma pasiva, de forma que no tengamos que hacer consumo eléctrico, energético. Y de esa forma pues tenemos un tanque de agua caliente que nos permite pues aprovechar no hacer ese gasto de energía para calentar el agua, sino que ya viene caliente gracias a este aparato. Es otro punto muy importante de implementar en una casa para aumentar su eficiencia energética. Perfecto. ¿Qué más tener en cuenta? Lógicamente para el tema de un aire más purificado. Tener un jardín con sus plantas, sus vegetales y tal, que nos permita una mayor purificación del aire, y también dentro de casa, plantas y tal, que también favorezcan esta purificación, ¿no? Lógicamente buscamos priorizar aquellas que más armonicen, más permitan esta purificación aérea, ¿no? Seguramente habrá plantas mejores que otras. Se tendrá que investigar cuáles son las que aportan una sinergia entre sí y una mejor calidad de aire. Seguramente se pueda ver. Luego otro punto importante que viene a futuro en cuanto a este proyecto es tener en cuenta que hay que generar una casa resiliente a los efectos climáticos adversos. Estamos en una época en la cual es muy probable que las situaciones climáticas se sigan empeorando, entonces tenemos que generar un diseño sostenible y resiliente. Esto es muy importante, sostenible, ecológico y resiliente. Y ciertamente, como a mí me gusta, orientado a la naturaleza, naturalista. Resiliente, ¿por qué? Es algo importante implementar también, hacer un buen proyecto. ¿Por qué? Porque si hay una ola de calor súper fuerte, o si hay sequía, o si hay unos vientos huracanados, tenemos que ser capaz de generar una casa que sea resiliente a estos efectos adversos producidos por el cambio climático, ¿no? Entonces también es un punto muy importante en cuanto a cómo generar de forma correcta una casa a día de hoy. Esa sostenibilidad que buscamos, esa renaturalización que buscamos y esa resiliencia que buscamos. Muy importante. Muy importante. Dentro de resiliencia, pues autosuficiencia, tema de gallinas, tema de huerto, tema de reservas de comida, también muy bien. A lo mejor algún tipo de mini búnker para un efecto súper adverso, ¿no? Que te permita estar una semana o unos días. Eso ya es una idea simplemente a tener en cuenta, no solamente para mi casa, sino en general. También un mini búnker puede ser una buena idea, ¿no? Que te permita esa seguridad en cuanto a que ocurra algo, yo que sé, también relevante a tener en cuenta. Perfecto. Siguiente punto que me he informado hoy y quiero repasar. El tema de materiales sostenibles. Esto es un punto muy importante. El hormigón es uno de los elementos en la parte constructiva más contaminantes. Entonces tenemos que buscar alternativas más sostenibles, ecológicas, con el medio ambiente. ¿Cuáles son esas alternativas? Tenemos la madera, por ejemplo, una madera certificada y sostenible o recuperada. Puede ser una opción muy viable. También tenemos, por ejemplo, en el tema de aislante, el corcho y el caucho. La celulosa y el corcho son también buenos aislantes, por supuesto. También tenemos el tema para generar ese armado, ¿no? Bloques de construcción de tierra comprimido, también. Y los adobes, y el bambú. El bambú también es un punto también clave. Entonces, estos son diferentes materiales que son muy buenos, ¿no? La madera, el bambú, el corcho o la celulosa. El tema de esos bloques
de construcción de tierra comprimida, también es una opción bastante sostenible. Estos solamente son los ejemplos de los materiales que a día de hoy se han encontrado que son mucho mejores, pero espero y creo que a futuro irán encontrando más sostenibles y mejores. Entonces, el punto realmente no es que sean estos materiales, sino estar constantemente en la visión holística de buscar mejores materiales sinérgicos con otros, ¿no? Más respetuosos con la naturaleza, con la salud humana, con el medio ambiente, con la biogeografía, ¿no? Entonces, estos son los que a día de hoy están muy bien, pero siempre habrá que ir buscando mejores, ¿no? Eso siempre se puede hacer. Pero a día de hoy tenemos estos que son mucho mejores que el hormigón, que el cemento y que ese tipo de cosas, que son mucho más contaminantes. Sobre todo el hormigón, muy contaminante. También en relación a esto que acabo de comentar, ya se están inventando, por ejemplo, hormigones que son mucho más sostenibles y que ya se están empezando a usar a nivel industrial. Por ejemplo, C-Crete. C/Crete. Lo ha probado el MIT y es algo que es un hormigón que es muy sostenible, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para que veamos que no solamente están estos materiales que he comentado, sino que también hay alternativas que se están desarrollando que son más sostenibles y que seguirán siendo más sostenibles con el paso de la investigación y el desarrollo tecnológico. Poco más que comentar al respecto. Luego, también esto es a nivel estructural y aislante. Pero también hay que tener en cuenta esa casa más sostenible, más respetuosa, más sana, más saludable con nosotros mismos y con el entorno a nivel interior, a nivel de instalación interior, tipo de luz, tipo de tubos que se use a nivel de agua y a nivel de eléctrico. Un punto muy importante de esto que yo no sabía y que es muy importante para mi área que es la eléctrica, es el tema de los tubos. A día de hoy usamos PVC y XPLE, que son, y sobre todo el PVC es muy tóxico, es muy malo para el medio ambiente y para nosotros mismos, son materiales muy tóxicos. Entonces, por hacer uso de alternativas más sostenibles y respetuosas. Por ejemplo, el polipropileno, el polibutileno o el polietileno. Son materiales plásticos, o como sean, mucho más sostenibles, mucho más respetuosos y mucho más sanos con nosotros mismos y con el medio ambiente. Un ejemplo más para que veamos que hay más opciones sostenibles, que no solamente es la estructural o la aislante. También el tema de canaletas de agua, seguramente podamos ver mejores cosas que aporten que esos electrones que hemos quitado, pues que se lo devuelvan. Iremos mejorando información al respecto sobre cómo generar un modo de vida más sano en todos los sentidos, de una visión más holística, ¿no? Pero bueno, aquí quería recalcar eso, el tema de los tubos, ¿no? Sobre todo en relación al tema eléctrico, ¿no? También el tema de las luces de bajo consumo, LED no, porque creo que genera mucha radiación electromagnética, pero así sí más luces a lo mejor dentro del espectro solar, eso es muy importante, una luz sana que esté dentro del espectro solar, o tener arriba de alguna forma algo que aporte luz solar. También he visto en cuanto a la refrigeración, lo mejor que se puede hacer es tener, por un efecto que ya iremos aprendiendo, es tener una ventana abierta, una apertura abierta baja grande, y arriba tener una apertura pequeña en una edificación elevada. Tienes una apertura pequeña y eso genera un efecto de refrigeración que ya no sé cómo va, pero iremos aprendiendo. También es algo relevante tener en cuenta, que también puedes hacer esa refrigeración o esa climatización se puede hacer a nivel estructural en cuanto a conocimientos termodinámicos. Y por ahora es eso, la verdad, bastante bien. Nada, y otras cositas, por supuesto, electrodomésticos eficientes, por supuesto, hacer uso de esa agua de lluvia, una chimenea con ese ventilador que hemos usado, que hemos comentado, en vez de esa aerotermia, pues una chimenea con ese ventilador que es mucho más barato y que también puede ser viable, sobre todo en casas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el punto de casa resiliente que he comentado es clave y lo voy a seguir desarrollando. Es muy clave buscar esa casa resiliente. Es muy clave. Y por ahora eso. Por ahora hemos aprendido esto. Algo más así a tener en cuenta. Hemos comentado la orientación, que es clave. Hemos comentado el tema del huerto. Hemos comentado el tema del punto eléctrico. Hemos comentado de buscar esa autosuficiencia energética. Y por ahora es esto, la verdad. Iremos avanzando poco a poco, no hay ninguna prisa. Sobre todo ahora me tengo que enfocar en la parte de mi proyecto eléctrico. Me tengo que enfocar en el esquema eléctrico y en general luego ya iremos perfeccionando los otros elementos, ¿no? Entonces esto es clave. Por ahora tengo lo básico y me tengo que centrar en el apartado eléctrico, en el apartado de la acometida, de la instalación eléctrica. Ya tengo más o menos. También algo importante que tengo que comentar es que ya más o menos tengo la estructura, la infraestructura de cómo quiero que sea. Hay tres opciones según en cuanto a tu presupuesto. Está la primera opción, que no tiene nada, el coche va fuera, ni tiene aquí jardín.
Y es directamente el huerto, entras por aquí y aquí la parte de gallina, de gallinero y de algún trastero de fuera. Luego el salón con cocina integrado, esto está orientado al sur. Perfecto. Luego está la opción un poco más costosa, que aquí tiene espacio para la caravana o para el coche, y aquí un espacio pues para otras cosas como una barbacoa, meditación, jardín, otras cosas, ¿no? Y luego está la opción así un poquito más cara, que es viable si tienes un terreno grande y tienes mayor presupuesto, que es que tienes aquí un espacio interior, entras por aquí arriba en vez de por aquí abajo, tienes aquí tu espacio, tu acometida está literalmente al lado de la caja general de protección y mando, la tienes totalmente al lado. Aquí tienes las casas en vez de orientadas al norte, las tienes orientadas al sur o suroeste, para que le entre sol de forma directa todo el día, la mayor parte del día, y así se calienten más. Y bueno, aquí tienes ese espacio de 5 metros por normativa para coches, ¿no? Y aquí tienes tu entrada. Y luego de esa manera puedes aprovechar de forma mucho más eficiente todo, bueno, esto es muy grande, pero todo el espacio que tengas aquí para huerto, para gallinas, para todo lo que quieras hacer. Y aquí tenemos este espacio. Luego encima además aquí podemos poner árboles, porque además esos árboles no afectan por tema de orientación, no afectan ni al huerto ni al jardín, ni a la luz solar que va a entrar al salón y a la cocina. Y bueno, pues ahí tienes los árboles y aquí tienes otras plantas y elementos de jardín y de tal, más bajos, que permitan todo lleno, por supuesto, todo lleno de verde, siempre verde. Luego otro punto que tengo que comentar, que es verdad que es importante que no he comentado y que comentaré, bueno, en este vídeo también tiene relación, la razón por la cual he estructurado la casa de esta manera. Aquí el baño, aquí el cuarto, aquí otro cuarto y aquí el salón y la cocina. Básicamente, con mi hermano que está estudiando arquitectura, he tenido en cuenta ciertas cosas muy importantes en cuanto a ergonomía, confort de una casa. El tema de la necesidad de un vestíbulo para esa transición, la necesidad de que el baño esté en una zona un poco escondida para que generes esa sensación de aislamiento cuando estás en el baño. También un poquito... Bueno, he tenido ciertos factores, he tenido muy en cuenta ciertos factores básicos de esa ergonomía, confort de casa, que lógicamente alguien experto sabrá mucho más y podrá profundizar al respecto. Pero tener una cierta idea me ha permitido pues, más o menos entender y adentrarme a esta materia, que es súper interesante, la verdad. Y debido a ello me he apuntado ciertos puntos relevantes al respecto. Aquí me he apuntado ciertos factores que iré repasando y teniendo en cuenta en otro vídeo, porque ahora ya no me apetece seguir. Pero eso, o sea que también es importante la ergonomía de la casa, en cuanto a sensaciones, ¿no? Luego, por supuesto, a futuro, tema de geometría, tema de una estructura naturalista, ¿no? Que tenga en cuenta que se inspire en las estructuras naturales, ¿no? En la geometría sagrada, en Phi, en E, en ese tipo de cosas, ¿no? Ya eso sería más a futuro y en proyectos pues más diferentes, ¿no? Que es importante por lo menos tener en cuenta. Y básicamente eso, poco más que comentar a día de hoy. Sí, poco más que comentar. Nada, está bastante bien, ha sido un buen repaso. Hacemos un pequeño marco de lo que hemos repasado. Eso, de lo de la orientación, importante. Lo de que más o menos cómo quiero orientar este tipo de vídeos, hacia dónde quiero orientarlo. Primero, lo importante, por supuesto. Tema de diferentes instalaciones que permitan una mayor eficiencia energética. El tema de la estructura de la casa, que hemos comentado. Una estructura de la casa más respetuosa con el medio ambiente, más sinérgica con cómo son las cosas. Y esos materiales constructivos mejores, que se puede ir mejorando. Y bueno, eso hemos comentado. Pues nada, hasta aquí el directo vídeo de hoy. Ha sido un buen vídeo y continuaremos con esta serie para ir repasando, ir fundamentando sus conocimientos. Gracias por verme. Adiós.